Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que créanme va a dar mucho pero mucho de qué hablar. Algo que ha estado flotando en el aire generando un torbellino de especulaciones, un halo de intriga pura y dura. Vamos a sumergirnos de cabeza con lupa y lupa para desmenuzar una respuesta que muchos esperaban, una que involucra a nuestro querido y admirado Can Yaman, y una situación que sin duda alguna ha causado un revuelo mayúsculo entre su legión de fans, esa comunidad que lo sigue fielmente por todo el mundo. Así que si por alguna casualidad del destino aún no te has unido a esta familia que tanto queremos y apreciamos, te invito, te ruego casi, a que te suscribas ahora mismo, sin pensarlo dos veces, para no perderte ni una sola de nuestras primicias, análisis profundos y por supuesto para que te conviertas en una pieza fundamental de esta conversación que tanto nos apasiona. Prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a adentrarnos en este fascinante tema con todo el detalle, la minucia y la curiosidad insaciable que se merece. Todo este lío, esta ola de comentarios y preguntas, comenzó con una interacción aparentemente sencilla, un comentario, una pregunta formulada por uno de sus seguidores más devotos. Una de esas preguntas que a primera vista pueden parecer inocentes, casi triviales, pero que en el universo de las redes sociales y la vida de las celebridades, tienen el poder de desatar una verdadera cascada de especulaciones, de rumores que corren como la pólvora. Alguien, un fan con la curiosidad picándole en los dedos, con la necesidad de saber latiéndole fuerte en el pecho, se atrevió a preguntar directamente a Can Yaman, a través de una de esas plataformas digitales que nos acercan a nuestras estrellas favoritas, sobre un supuesto salario, una remuneración que se percibía como baja en un proyecto concreto, y además indagó sobre su participación en un evento muy particular. Y la respuesta de Can, a pesar de su concisión, de su brevedad casi lacónica, ha sido el auténtico detonante, la chispa que encendió la hoguera de esta conversación que hoy nos ocupa, que queremos explorar, diseccionar y entender juntos, paso a paso. Imaginen la escena, en medio de ese vértigo constante de las redes sociales, ese espacio donde cada palabra, cada emoji, cada silencio es analizado al milímetro, donde las interpretaciones se multiplican exponencialmente, aparece esta pregunta, tan directa, tan punzante y acto seguido, la réplica del actor. Es precisamente en ese preciso instante, en ese cruce de caminos digital, donde nace la magia de esta historia, donde los hilos de la intriga se tejen con maestría. Verán, es una tendencia natural, casi un instinto, pensar que la vida de las celebridades es un camino de rosas, un sendero pavimentado con glamour, aplausos incesantes y por supuesto con cifras astronómicas que nos dejan boquiabiertos. Y si bien es cierto que muchos de ellos disfrutan de un éxito rotundo, de una popularidad que traspasa fronteras y de ingresos que desafían la imaginación, la realidad, queridos amigos, la realidad a menudo es mucho más compleja, mucho más sutil y significativamente más matizada de lo que solemos percibir desde la barrera. En este caso particular, el comentario del fan abordaba, de manera muy astuta, dos puntos clave que merecen ser analizados con detenimiento. Por un lado, se planteaba la percepción de un sueldo calificado como bajo para un actor de la talla de Can Yaman, una afirmación que de entrada suena casi contradictoria, porque estamos acostumbrados a asociar su nombre con proyectos de gran envergadura y, por ende, con remuneraciones acordes a su estatus. Y por otro lado, se mencionaba de forma explícita un evento específico, sugiriendo, con una sutileza envidiable, que quizás su participación allí podría haber estado intrínsecamente ligada a ese supuesto sueldo reducido, creando así un vínculo causal que generaba más preguntas que respuestas. La respuesta de Can Yaman, como les decía, fue directa, clara y sobre todo, bastante reveladora. Sin necesidad de entrar en detalles excesivos, sin artificios ni justificaciones rebuscadas, él abordó la cuestión con una franqueza que ha dejado a muchos reflexionando, a muchos pensando en las múltiples capas de esta historia. Y aquí reside el verdadero encanto de todo este asunto, ¿verdad? No se trata únicamente de lo que él dijo, de las palabras exactas que eligió pronunciar, sino de cómo lo dijo, de la actitud que transmitió y, por supuesto, de las profundas implicaciones que esta forma de responder conlleva. Es como cuando lees un libro, una frase aparentemente simple, escrita con tinta invisible casi, te hace reflexionar sobre todo un capítulo, sobre la totalidad de la obra, desvelando significados ocultos y perspectivas insospechadas. Para entender mejor la magnitud de esta interacción, permitámonos por un momento ponernos en la piel de ese fan.
Imagina, si puedes, que sigues de cerca a un artista que admiras profundamente, que sigues cada uno de sus pasos, cada proyecto que emprende, cada éxito que cosecha. Te identificas con su trayectoria, te inspiras en su talento. Y de repente escuchas o lees algo que te parece inusual, algo que chirría, que no encaja con la imagen sólida y coherente que tienes de él, con la percepción que has construido a lo largo del tiempo. Es absolutamente natural, es humano que surja la duda, que se encienda la chispa de la interrogante, que aparezca esa necesidad imperiosa de aclarar, de entender qué está sucediendo realmente. Y en la era digital en la que vivimos, donde la inmediatez es la norma y la conexión parece estar a un clic de distancia, preguntar directamente, a través de las redes sociales, parece la solución más lógica, la vía más directa para obtener respuestas. ¿No creen ustedes? Pero aquí viene la parte verdaderamente interesante, la que da pie a este análisis profundo. ¿Qué es lo que impulsa a un artista, a una figura pública de la talla de Can Yaman, a responder a este tipo de comentarios, a este tipo de preguntas que pueden ser delicadas o que abren la puerta a malentendidos? ¿Es el deseo genuino de aclarar esos malentendidos, de disipar las nubes de la duda que se ciernen sobre su imagen? ¿Es la intención de mantener una conexión auténtica, sincera y profunda con su público, esa base de seguidores que lo apoya incondicionalmente? O quizás es una forma muy inteligente y estratégica de reescribir la narrativa que se está construyendo a su alrededor, de tomar el control de su propia historia y presentarla desde su propia perspectiva. En el caso particular de Can Yaman, su respuesta parece apuntar hacia una combinación astuta y equilibrada de todas estas motivaciones. No se escondió, o evadió la pregunta con un silencio conveniente. Al contrario, decidió dar la cara, o mejor dicho, dar la palabra, enfrentando la situación de frente y con una claridad admirable. Ahora hablemos con propiedad de ese supuesto sueldo bajo. Es un término, queridos amigos, tremendamente subjetivo, ¿verdad? Lo que para una persona, para un ojo externo, puede parecer un sueldo bajo, una remuneración insuficiente para otra persona, para el propio actor, o para alguien con un conocimiento más profundo del contexto, puede ser una cifra considerable, más que adecuada. En el vertiginoso y a menudo opaco mundo del entretenimiento, los salarios varían de manera exponencial, de forma radical. Dependen de una miríada de factores: la trayectoria consolidada del actor, el tipo de proyecto en el que se embarca, la reputación y el presupuesto de la productora, la popularidad del actor en diferentes mercados geográficos, y un sinfín de otros elementos que configuran el panorama salarial. Un actor con décadas de experiencia y un historial de éxitos puede, sin duda, exigir y obtener cifras astronómicas. Sin embargo, un actor emergente o uno que por diversas razones personales o profesionales busca un tipo específico de experiencia, un desafío actoral diferente, podría estar dispuesto a aceptar condiciones diferentes, quizás incluso menos lucrativas en términos puramente económicos. Lo que Can Yaman insinuó de manera sutil pero contundente en su respuesta es que en este caso particular, la situación no era en absoluto como parecía. No se trataba de que él estuviera cobrando una suma irrisoria, un pago paupérrimo por un trabajo que merecía una recompensa mayor. Más bien, él dejó entrever con una habilidad digna de un maestro, que la participación en ese proyecto en cuestión, y quizás también la asistencia a ese evento al que se refería el fan, respondían a motivaciones mucho más profundas, a intereses y aspiraciones que iban significativamente más allá de la simple compensación económica. Y es precisamente en ese punto donde la intriga se intensifica, donde la curiosidad alcanza su punto álgido. ¿A qué intereses nos referimos exactamente? Las posibilidades son vastas y fascinantes. Podría tratarse del deseo de explorar un nuevo género actoral que lo desafíe y le permita expandir su rango artístico. Podría ser la oportunidad de trabajar con un director específico cuya visión admira profundamente o cuya trayectoria lo inspira. Podría ser el anhelo de conectar con una audiencia diferente, de llegar a un público al que quizás aún no ha cautivado plenamente. O incluso podría ser el deseo de formar parte de un proyecto que aborda temas o mensajes importantes para él a nivel personal, que resuenan con sus valores o su visión del mundo. Las celebridades, al igual que cualquier ser humano, tienen sus propias aspiraciones, sus propios sueños y objetivos personales que van más allá del brillo de los focos y el rugido de los aplausos. No todo en su vida profesional y personal gira en torno a las cifras que generan. La mención explícita del evento específico es crucial para desentrañar esta historia. A veces la participación de una celebridad en un evento no es, ni mucho menos, puramente por motivos económicos.
Puede ser una estrategia para promocionar un proyecto cinematográfico o televisivo, una forma de apoyar una causa benéfica que le importa, una manera de mantener una imagen pública cuidada y activa, o simplemente una oportunidad para fortalecer relaciones profesionales clave dentro de la industria. Y si la pregunta del fan sugería, de forma implícita o explícita, que su presencia en ese evento estaba directamente ligada a un sueldo bajo en el proyecto, la respuesta de Khan podría estar desmintiendo esa conexión directa, o al menos matizándola de una manera muy significativa. Quizás el evento era parte de un acuerdo más amplio, una contraprestación o un complemento a su participación en el proyecto. O quizás su asistencia fue un gesto desinteresado de buena voluntad, una muestra de agradecimiento a la industria o a los organizadores. Podría ser, incluso, parte de su estrategia de comunicación y marketing personal, una forma de mantener su nombre en el candelero y de generar interés en sus futuros trabajos. Cuando un actor participa en un evento, rara vez es una acción aislada, un acto fortuito. Suele estar cuidadosamente integrada en una campaña de marketing más amplia, en una estrategia de relaciones públicas bien definida, o simplemente encaja de forma lógica y estratégica en su agenda profesional, que a menudo es un rompecabezas complejo de compromisos. La forma en que Khan eligió responder también nos dice muchísimo sobre su personalidad y su forma de gestionar su carrera. No adoptó una postura defensiva, no se sintió atacado por la pregunta del fan. Tampoco respondió con arrogancia o desdén. Al contrario, mantuvo la calma, la compostura y ofreció una perspectiva diferente, una visión alternativa de la situación que invitaba a la reflexión. Esto para un seguidor, para alguien que lo admira, puede ser increíblemente valioso. Demuestra madurez, un profesionalismo a toda prueba y un deseo genuino de transparencia, dentro de los límites que él considera apropiados y necesarios para proteger su privacidad. Lo que me fascina profundamente de estas situaciones es cómo nos obligan, como espectadores y seguidores, a cuestionar nuestras propias percepciones, nuestras ideas preconcebidas y nuestras expectativas. A menudo tendemos a proyectar nuestras propias ideas y deseos sobre las figuras públicas, y cuando la realidad, la verdad detrás de la fachada, difiere de lo que esperábamos, nos sorprendemos, nos descolocamos. Khan Yaman, al responder de esta manera, nos invita a mirar más allá de los titulares sensacionalistas, de los rumores de pasillo, y a considerar la complejidad intrínseca de las decisiones que toman las personas que viven bajo el constante escrutinio del ojo público. Podríamos pasarnos horas, quizás días, especulando infinitamente sobre los detalles exactos de ese supuesto sueldo y la naturaleza de su participación en ese evento. Y seamos sinceros, esa es una parte importante de la diversión de seguir de cerca a figuras públicas, ¿no creen? Mantenemos viva esa chispa de curiosidad, esa sed de saber qué se esconde tras cada movimiento. Sin embargo, el mensaje principal que Khan transmitió, y que creo que es lo más importante, lo más valioso de toda esta interacción, es que las motivaciones que impulsan las acciones de las personas son, en la gran mayoría de los casos, multifacéticas. No todo se reduce a una simple ecuación económica, a una cuestión de cuánto dinero se gana o se deja de ganar. Piensen en ello por un momento. Si un actor de renombre con una carrera consolidada y un gran poder de negociación, decide participar en un proyecto que quizás no le reporta la misma cantidad de dinero que otros proyectos de similar magnitud, ¿qué es lo que podría estar ganando a cambio? Podría estar ganando experiencia valiosa aprendiendo nuevas técnicas o explorando facetas de su talento que antes desconocía. Podría estar construyendo un puente hacia un nuevo público, un segmento de la audiencia al que antes no llegaba. O de manera más simple y quizás más profunda, podría estar haciendo algo que realmente le apasiona, algo que le llena como artista y como ser humano, algo que le proporciona una satisfacción personal que el dinero por sí solo no puede comprar. Y en esa búsqueda constante de crecimiento personal, de desarrollo profesional y de satisfacción íntima, el dinero, si bien es un factor importante y necesario, no siempre es el único factor determinante, ni siquiera el principal. La respuesta de Khan Yaman nos da pie a una reflexión muy necesaria sobre la narrativa que, consciente o inconscientemente, construimos alrededor de las celebridades. A veces caemos en simplificaciones peligrosas, en generalizaciones apresuradas. Pensamos que si alguien es famoso, si tiene un gran reconocimiento, debe estar ganando una fortuna en cada proyecto en el que participa, y si la cifra aparece menor de lo esperado, algo malo o inusual debe estar sucediendo. Pero la verdad es que sus carreras son un baile constante, una coreografía compleja de oportunidades únicas, de desafíos inesperados y de decisiones estratégicas cuidadosamente calculadas.
Y en cuanto a ese evento en particular, quizás su presencia allí fue un acto de agradecimiento sincero por el apoyo recibido por parte de la industria o de los organizadores durante la producción del proyecto en el que participó. O quizás fue una forma de fortalecer lazos profesionales, de cultivar relaciones que serán fundamentales para su futuro en la industria. Las conexiones en este ámbito son absolutamente vitales y a veces, asistir a un evento, participar en una gala, es mucho más que una simple aparición pública, es una inversión estratégica en relaciones futuras, en oportunidades que aún no han sido concebidas. Me gustaría animarlos encarecidamente a que, cuando se encuentren con este tipo de interacciones, cuando lean noticias o comentarios sobre las celebridades, se hagan siempre la pregunta fundamental: ¿cuál es el contexto completo? ¿Qué más podría estar sucediendo detrás de esa pregunta aparentemente inocente y esa respuesta enigmática? Las redes sociales nos ofrecen una ventana al mundo de las celebridades, una visión parcial, un atisbo de sus vidas, pero no siempre vemos toda la habitación, no siempre comprendemos la totalidad de la situación. La forma en que Kanyaman manejó este comentario en particular es, en mi humilde opinión, una verdadera lección magistral sobre cómo navegar las aguas, a veces turbulentas y traicioneras, de la fama y la exposición pública. Mantuvo su dignidad intacta, no se dejó atrapar por las especulaciones negativas ni por los comentarios malintencionados, y ofreció una perspectiva que invita a la reflexión profunda y al análisis pausado. Y eso, queridos amigos, eso es algo que siempre admiraremos, algo que refuerza el respeto y la admiración que sentimos por él. Así que, para resumir un poco lo que hemos conversado en este extenso análisis, hemos explorado a fondo la respuesta de Kanyaman a un comentario directo de un fan, un comentario que abordaba un supuesto sueldo bajo en un proyecto y su participación en un evento. Hemos desgranado con paciencia y detalle las posibles motivaciones detrás de esta interesante interacción, destacando la idea fundamental de que las decisiones de las celebridades a menudo responden a un conjunto complejo de factores que van mucho más allá de lo puramente económico. Khan, con su respuesta, nos ha invitado a ver las cosas con una perspectiva mucho más amplia, sugiriendo de manera muy elocuente que la pasión por el oficio, el deseo de crecimiento profesional, la búsqueda de experiencias enriquecedoras y las estrategias de carrera a largo plazo pueden ser tan importantes, o incluso más, que la compensación monetaria inmediata que se recibe por un trabajo. Ha sido sin duda un viaje fascinante y enriquecedor por el intrincado mundo de las percepciones, las realidades y las estrategias de vida en la esfera pública de una estrella. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado desmenuzando este tema tan apasionante. Ahora, llegado este punto, me encantaría saber su opinión, su punto de vista. ¿Qué piensan ustedes sobre la respuesta de Kanyaman? ¿Creen que las celebridades, en general, deberían ser más transparentes sobre sus sueldos y sus participaciones en eventos o proyectos? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus valiosas perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han aprendido algo nuevo o si simplemente han disfrutado de esta conversación que hemos compartido, por favor, no olviden, bajo ninguna circunstancia, darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a continuar creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con cualquiera a quien crean que este análisis le pueda interesar. Y si aún, por alguna razón inexplicable, no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse, que es gratuito, y activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que se viene, porque créanme, lo que viene es grande. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas intrigantes y análisis profundos. Un abrazo enorme, cuídense mucho y hasta la próxima.